Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, comparten nuestro presente conversando con Mario David García, candidato presidencial del Partido Patriota. Ya nos decía, el jueves por la noche le hablan, le hacen la propuesta a Woody Rivera, entre otros estaban allí, el comité ejecutivo, me imagino que su compañero de fórmula ahora, que era el secretario general ya en ese momento del Partido Patriota, los acompaña en algún momento dado, conversan, pero no es eso, hasta el viernes por la tarde, Mario David, que les confirma el que va a ser candidato. Fue hasta el sábado. Sábado por la hasta mañana. El sábado en la mañana. Francisco Valladares había estado en conversaciones también con el Partido Patriota. Me parece que lo supe hasta hace 2-3 días que Mauricio López, me parece el exministro de Gobernación, había conversado con él. No desconozco, es decir, cuando no llegaron a ningún acuerdo. Y no sé si era de acuerdo o que él se negó o el partido desistió. La verdad que lo único que yo sé y de lo que puedo dar, digamos, acreditar como verdadero, es lo que yo viví. Me dicen entonces que esperan mi respuesta. Woody Rivera me pide cuentas de qué era lo que había decidido el doctor Zuber o yo, y le dije que lamentablemente Eduardo pues estaba retirado ya, y que yo era el primero en lamentarlo porque le tengo un gran afecto. Fue muy interesante las conversaciones que tuvimos con él, porque a él le sigue preocupando Guatemala. Él tiene muy clara idea de la necesidad de una transformación que creo que ya es impostergable, y entonces yo les digo que sí, que vamos, y al día siguiente prácticamente me están nominando y vuelvo a vivir una experiencia que viví hace 30 años, también en circunstancias extraordinariamente parecidas. Así que esta es mi tercera experiencia en este tipo. En el 2003, en un edificio de la zona 9, hablando con Quique Godoy, no sé si lo conoces. Quique Godoy en ese momento estaba militando en el Partido Unionista. Y entonces en algún momento me dicen que si quiero agarrar la primera casilla distrital de Zacatepeques. Yo les digo que sí. Lamentablemente fue para mí un año muy duro porque perdí a mi esposa, y entonces fue terrible. Ella enfermó prácticamente al inicio. Lo único que hicimos fue aquella asamblea en San Marcos, que ella me acompañó, y al regresar a las 2 semanas enfermó y pues falleció a los pocas 2 meses, 3 meses. Participar en política electoral en este momento, Mario David, con ese con el programa como venía, con esa puede decir personalidad, con esa forma en que trabajas en la radio, y con esa crítica dura, no solo para este gobierno, obviamente mucho más para el gobierno anterior, pero contra este gobierno fue creciendo conforme fue pasando el tiempo la crítica contra este gobierno, y de pronto verse como candidato de ese mismo partido, que aunque quieras hacer ver que la diferencia entre el partido y el gobierno y demás, ya hemos hablado, en el comité ejecutivo estaban la vicepresidenta y 4 ministros, Michel Martínez, Mauricio López Bonilla, Alejandro Sinibaldi, y el cuarto no era ministro, era el exdiputado patriota, ahora diputado y creo, el expresidente del Congreso Moavi. Eran uno y lo mismo, uno y lo otro, y te pasaste los últimos 2 años por lo menos, tal vez no al principio, pero, a ver, con una crítica dura de ellos. Pero digamos, es interesante esto porque cuando converso con el presidente, lo primero que hago es reclamarle, y le tuve oportunidad de reclamarle en varias ocasiones, que tuviera tanto desacierto en la selección de sus colaboradores. Uh-huh. Creo que... Entre ellos su secretario privado, sus ministros. Pues no tanto, por ejemplo, lo que yo criticaba era un canciller tan inepto como el señor Carrera. Me parece que fue un desacierto total en la designación presidencial del Procurador de Derechos Humanos, que es alguien que lo mangonean y que yo no creo que sea un radical totalitario, pero el pensamiento extremista todavía prevalece. Lo peor es que supuestamente defendiendo los derechos humanos, que es un contrasentido que solo puede engañar a ignorantes. Bueno, ¿y su designación de vicepresidenta? Eso, digamos que Roxana Valdetti
debe someterse a los tribunales de justicia. Hasta hoy no conozco si le han hecho algún cargo, pero sí conozco y conocí la parte extraordinariamente buena de ella, que era alguien que ejecutaba, que hacía, que ponía, que hacía que caminaran las cosas. Y yo estaría extraordinariamente triste si ella fuera responsable de lo que en medios de comunicación se le ha acusado profusamente. Y estaría completamente triste porque creo que un puesto de esa índole, un cargo tan importante como la dirección del país a través del organismo ejecutivo, es la oportunidad de cambiarle el curso a la nación. Y si entonces se llega con otros objetivos, pues entonces seguimos siendo parte de la misma melcocha asquerosa que hemos tenido secula seculorum. Y hay una cosa aquí, que los guatemaltecos realmente ahorita estamos viviendo unas jornadas de excitación política por razones de hartazgo, pero la corrupción viene de mucho tiempo atrás. Es decir, por ejemplo, en algún momento uno tiene que tener la aspiración de ser objetivo. Yo recuerdo, cuando estuvo en la presidencia Álvaro Arzú, se le acusó de corrupción, se acusó a aquel Junior, se acusó. Yo incluso en esa época, sin haber militado directamente en el Partido Unionista o el Partido el PAN en esa época, PAN de esa época, yo entré a explicar y me tomé la molestia de preguntar, por ejemplo, en aquello del campo de Marte, cuánto era el dinero que estaba invertido en tierra, solo para poner un ejemplo. A veces la irreflexión, como que hay gente interesada en que se corten cabezas y que se cuelguen en picas, y hoy por hoy el campo de Marte ya nadie se recuerda de los escándalos que hubo, pero sigue funcionando. Y esas son, digamos que ahí es donde nosotros los chapines a la larga también metemos la pata. Hay ciertas cosas, por ejemplo, hay algo que es importante que lo diga, lo tengo cada vez más afianzado. Creo que el más correcto, el más caballero gobernante que hemos tenido es Otto Pérez. Incluso permite, si yo no me atrevería a repetir las cosas que directamente le he dicho, pero a veces se me ha ido la mano porque estoy enojado como cualquier chapín, particularmente y es que ha de ser difícil. ¿Te arrepientes de algunas cosas o de muchas cosas de las que dijiste? No, en el micrófono absolutamente nada, ¿no? Lo que le he dicho, digamos, privadamente, porque yo mismo, si hubiese tenido alguien que me diga eso, yo lo hubiera mandado al carajo. Pero él ha sido muy paciente y no estoy hablando de la última semana, no estoy hablando del último año, de los últimos 2 años. Por ejemplo, yo era alguien que le mandaba un mensaje cuando habían exabruptos de sus ministros. Por ejemplo, estaba la crisis y uno de sus exministros, eso sí lo dije en micrófono, allá en Emisoras Unidas, que sale diciendo que Roxana Valdetti va a tener indemnización. Eso es de una torpeza tan gigantesca que con ayudantes así, pues el que la cabeza la paga esas atrocidades. Y ese es un problema porque no, digamos, hablaba con un amigo que tengo en alta estima, le digo mi marxista favorito, que es el licenciado Velázquez. Él hablaba de que había que hacer crecer la estructura gubernamental y el problema a la larga es de eficiencia, y la eficiencia se mide por una organización lo más pequeño posible que funcione, pero que funcione bien. Guatemala, y esto lo conoce bien Quique Godoy, tiene una dimensión de gobierno tan grande que se necesita muchísima gente muy capaz para hacerlo caminar. Entonces, si no se consigue, y además uno a la larga, me imagino, escoge de lo que conoce. El sábado estuve en Uspantán, y ahí hay un alcalde patriota nítido, es el ingeniero Víctor Hugo Figueroa, y acaba de inaugurar un salón cultural, un palacio cultural grandísimo, hecho
con cascaritas de huevo güero, si lo hubiera hecho cualquier entidad de gobierno hubiera costado 30 veces más. Es de dimensiones, pero realmente parece Oakland Mall, digamos. Y él hablaba que todo lo que había hecho de obra era sin endeudar al municipio. Y además tiene a unas pocas cuadras un gran mercado también, que parece mentira, pero por ejemplo Santa Cruz del Quiché o Chichicastenango, que era el caso que mencioné, todavía no lo tienen y son tareas pendientes que hay que realizar porque es facilitar. Y además estoy totalmente sabido de que es una inversión muy redituable porque se estimula el comercio y de todas maneras va generando recursos y entonces todo el mundo gana. Pues Víctor Hugo Figueroa me impresionó mucho porque no ha endeudado a su municipio. Por supuesto, la búsqueda de préstamos, si son serios, ayudan al desarrollo. Pero si son serios, ¿y qué quiero decir con que son serios? Si está bien calculada la tasa de interés, si está bien calculada la tasa de retorno de esa inversión y si tiene márgenes muy positivos, entonces es una acción que permite la promoción del desarrollo. Pero el ingeniero Figueroa enfatizó la sanidad económica del municipio. Y yo cuando tomé la palabra le eché flores porque así necesitaríamos un ministro de finanzas que se plantee y diga, no, vamos a equilibrar el presupuesto, ya vamos a dejar de estar fregando. Entonces, vamos a hablar justamente de eso. ¿Cuáles son las prioridades para María Luis García para un gobierno, un siguiente gobierno del Partido Patriota, si lo hubiere? Vamos a hablar un poco acerca de eso. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que tiene más en mente María Luis García? Debiera hacer las propuestas del Partido Patriota y de María Luis García como presidente. Estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo el presente.